El espejo de la mansión parecía susurrar, como si conociera los secretos que los muros callaban. Sofía, con el corazón latiendo como un tambor, se acercó al cristal antiguo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su reflejo no encajaba, como si el rostro que veía no fuera del todo suyo. Sofía, de 25 años, había llegado a esa casa en Madrid hacía apenas un año, adoptada por los Fernández de la Vega, una pareja adinerada que exudaba poder y elegancia. Don Álvaro, un empresario de mirada fría, y doña Carmen, una mujer de gestos calculados, la habían acogido con una mezcla de caridad y distancia. Pero en esa mansión de techos altos y muebles de caoba, Sofía siempre se sintió como una pieza fuera de lugar, un cuadro colgado en la pared equivocada. La noche en que todo cambió comenzó con una tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo madrileño, y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a revelar algo. Sofía estaba en su habitación, hojeando un libro que no lograba captar su atención, cuando escuchó pasos en el pasillo. Eran pasos ligeros, distintos a los de los criados o los tacones autoritarios de Carmen. Intrigada, abrió la puerta y vio una figura desaparecer al final del corredor. Sin pensarlo, la siguió. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de mármol. La figura la llevó hasta una puerta que nunca había visto abierta, el despacho privado de don Álvaro. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. Sofía dudó, pero algo en su interior, quizá la curiosidad, quizá el instinto, la empujó a entrar. Dentro, una mujer joven estaba inclinada sobre un escritorio, revisando papeles con una urgencia que parecía casi desesperada. Era Elena, de 28 años, la asistente personal de doña Carmen. Elena, con su cabello negro azabache y su aire de misterio, siempre había intrigado a Sofía. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus ojos parecían ver más allá de las cosas, que la hacía distinta a todos en la casa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Elena dio un respingo, pero al ver a Sofía, sus hombros se relajaron. Sus ojos oscuros como la noche se encontraron con los de Sofía, y por un instante el mundo pareció detenerse. No debería estar aquí, dijo Elena, su voz baja pero firme. Pero tú tampoco. Sofía frunció el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y molestia. ¿Qué escondes?, insistió, dando un paso hacia ella. Elena dudó, sus manos apretando los papeles que sostenía. Luego, con un suspiro, los dejó sobre el escritorio y se acercó a Sofía. No soy yo quien esconde algo, respondió, su mirada fija en ella. Eres tú. Sofía sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Elena eran como un rompecabezas incompleto, pero algo en su tono, en la forma en que la miraba, la hizo sentir vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente comprendida. ¿Qué quieres decir?, preguntó su voz temblando. Elena no respondió de inmediato. En cambio, señaló un espejo antiguo que colgaba en la pared del despacho. Era un espejo de cuerpo entero con un marco dorado cubierto de intrincados grabados. Mírate, dijo Elena, acercándose al espejo junto a ella. Dime qué ves. Sofía obedeció, aunque no entendía por qué. Su reflejo la miraba de vuelta, cabello castaño, ojos verdes, rasgos delicados. Pero entonces algo cambió. Por un instante el rostro en el espejo pareció distorsionarse, como si otro par de ojos la observara desde el cristal. Sofía retrocedió, su respiración acelerada. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz quebrándose. Elena la tomó del brazo, su tacto cálido y firme. No eres solo una huérfana adoptada, Sofía, dijo en un susurro. Hay algo en ti que esta familia ha intentado enterrar. ¿Y ese espejo? Lo sabe. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Sofía como un eco. No tuvo tiempo de procesarlas, porque un trueno retumbó en la casa,
y la puerta del despacho se abrió de golpe. Doña Carmen estaba allí, su rostro pálido y sus ojos encendidos de furia. —¿Qué están haciendo aquí? —preguntó su voz cortante como un cuchillo. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Elena, sin soltar su brazo, dio un paso adelante como si quisiera protegerla. —Solo hablábamos, señora —dijo Elena, con una calma que ocultaba un desafío. Carmen las miró a ambas, sus labios apretados en una línea dura. Luego, sin decir una palabra más, señaló la puerta. —Fuera. Ahora. Sofía salió, su corazón latiendo con fuerza, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Elena. ¿Qué significaba que ella era un secreto? ¿Y por qué el espejo parecía saberlo? Mientras subía las escaleras hacia su habitación, sintió la mirada de Elena siguiéndola, como una promesa de que pronto descubriría la verdad. Aquella noche Sofía no pudo dormir. Las imágenes del espejo, las palabras de Elena y la furia de Carmen giraban en su mente como un torbellino. Pero había algo más, algo que no podía ignorar, la forma en que su corazón latía cuando Elena la miró, cuando su mano tocó la suya. Era un sentimiento nuevo, intenso, que la llenaba de miedo y al mismo tiempo, de una extraña esperanza. A la mañana siguiente la mansión parecía más silenciosa de lo habitual, como si los muros mismos contuvieran la respiración. Sofía se levantó con el eco de las palabras de Elena resonando en su mente: no eres solo una huérfana adoptada. Bajó al comedor, donde don Álvaro y doña Carmen desayunaban en un silencio tenso, sus rostros impenetrables. —¿Dormiste bien, Sofía? —preguntó Carmen, su voz dulzona pero cargada de algo que Sofía no podía descifrar. —Bien, gracias —respondió, evitando su mirada. No mencionaron el incidente de la noche anterior, pero Sofía sentía la tensión en el aire, como si cada palabra no dicha pesara más que las que pronunciaban. Cuando terminó el desayuno, escapó al jardín, buscando un momento de paz. Los rosales, perfectamente cuidados, contrastaban con el caos que sentía en su interior. Entonces la vio. Elena estaba allí, podando unas flores con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada la noche anterior. Llevaba una blusa blanca y unos vaqueros, su cabello negro recogido en un moño desordenado. Sofía sintió un calor subirle por el pecho, una mezcla de nervios y algo que no se atrevía a nombrar. —Anoche no debiste seguirme —dijo Elena sin levantar la vista, como si hubiera sentido su presencia. —¿Por qué estabas en el despacho? —preguntó Sofía acercándose. —¿Qué buscabas? Elena dejó las tijeras y la miró. Sus ojos eran un torbellino de emociones, miedo, determinación, y algo más profundo, algo que hizo que Sofía contuviera el aliento. —No estaba buscando algo para mí —respondió Elena, bajando la voz. —Estaba buscando respuestas para ti. Sofía frunció el ceño confundida. —¿Para mí? No entiendo. Elena se acercó asegurándose de que nadie las escuchara. Hay cosas que no sabes sobre tu pasado, Sofía. Sobre quién eres. Sobre por qué estás aquí. Las palabras golpearon a Sofía como un relámpago. Siempre había sabido que era adoptada, pero los Fernández de la Vega nunca le habían dado detalles. Una niña abandonada en un orfanato de Sevilla, era todo lo que le habían dicho. Pero ahora las palabras de Elena insinuaban algo más, algo que la asustaba y la intrigaba a partes iguales. ¿Qué sabes tú que yo no sé? Preguntó su voz temblando. Elena dudó, mirando a su alrededor. Luego tomó la mano de Sofía y la llevó detrás de un sauce, donde nadie podía verlas. El contacto de su piel era cálido, y Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. No puedo decírtelo todo ahora, susurró Elena. Pero hay documentos en esa casa que hablan de ti.
Documentos que don Álvaro y doña Carmen han escondido. ¿Por qué harían eso? Preguntó Sofía, su corazón acelerado. Elena la miró con una intensidad que la desarmó. Porque tú eres más importante de lo que crees. Y ellos lo saben. Antes de que Sofía pudiera responder, un grito rompió el silencio del jardín. Era Carmen, que las observaba desde la terraza con una expresión que mezclaba furia y algo más oscuro. Elena. Vuelve al trabajo. Ordenó su voz afilada como un cuchillo. Elena soltó la mano de Sofía, pero antes de irse le susurró. Encuéntrame esta noche en la biblioteca. A medianoche. Sofía asintió, su mente dando vueltas. El resto del día pasó como un sueño borroso. Cada mirada de Carmen, cada palabra de Álvaro, parecía cargada de un significado oculto. Sofía no podía dejar de pensar en Elena, en su voz, en la forma en que sus ojos parecían prometerle respuestas. Y algo más. Cuando llegó la medianoche, Sofía se escabulló hacia la biblioteca. La mansión estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera vieja. La biblioteca era un lugar imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo y un olor a cuero y papel antiguo. Elena ya estaba allí, sosteniendo una linterna que iluminaba un rincón oscuro. ¿Qué hacemos aquí? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Elena le entregó un sobre amarillento sellado con cera. Esto lo encontré en el despacho, dijo. Es sobre ti. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, fechada hace más de 20 años. Las primeras palabras la dejaron sin aliento. Querida Sofía, si algún día lees esto, significa que has encontrado la verdad que intentamos protegerte. La carta hablaba de una mujer llamada Isabel, una joven que había trabajado para los Fernández de la Vega décadas atrás. Según la carta, Isabel había tenido una relación prohibida, un amor que la familia consideró un escándalo. ¿Y Sofía? Sofía era su hija. El mundo de Sofía se tambaleó. No era una huérfana cualquiera. Era la hija de una mujer que había sido borrada de la historia de la familia. Pero antes de que pudiera procesarlo, un ruido las interrumpió. Alguien estaba en la biblioteca. Esconde la carta. Susurró Elena apagando la linterna. Sofía obedeció, pero su corazón latía con fuerza. En la oscuridad, sintió la mano de Elena buscar la suya, y por un momento el miedo se mezcló con algo más cálido, más intenso. La oscuridad de la biblioteca envolvía a Sofía y Elena como un manto, pero el calor de sus manos entrelazadas era un ancla en medio del miedo. El ruido de pasos se acercaba, lento pero deliberado, como si quien estuviera allí supiera exactamente lo que buscaba. Sofía apretó la carta contra su pecho, sintiendo el peso de las palabras que apenas había comenzado a comprender. Quédate quieta, susurró Elena, su aliento cálido rozando la mejilla de Sofía. Los pasos se detuvieron. Una sombra se proyectó contra la pared, alargada y amenazante bajo la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Entonces, una voz rompió el silencio. ¿Qué están haciendo aquí? Era don Álvaro, su tono grave y autoritario. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena, sin soltar su mano, dio un paso adelante colocándose entre Sofía y la figura de Álvaro. Solo vinimos a buscar un libro, dijo Elena, su voz firme pero cargada de una tensión apenas disimulada. Álvaro dio un paso hacia ellas, su rostro iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Sus ojos se clavaron en Sofía, y por un instante ella sintió que la veía no como a una hija adoptiva, sino como a una amenaza. Vayan a sus habitaciones. Ahora, ordenó su voz cortante. Sofía y Elena obedecieron, pero mientras salían,
Sofía sintió la mirada de Álvaro siguiéndolas, como si pudiera ver la carta escondida bajo su ropa. Una vez en el pasillo, Elena la llevó a un rincón oscuro y le susurró: «No dejes que vean esa carta. Guárdala bien». Sofía asintió, todavía temblando. Cuando llegó a su habitación, escondió la carta bajo el colchón, pero no pudo dormir. Las palabras de la carta giraban en su mente: Isabel, una relación prohibida, un escándalo. ¿Quién era Isabel? ¿Y por qué los Fernández de la Vega habían ocultado su existencia? A la mañana siguiente Sofía buscó a Elena, pero no la encontró en el jardín ni en las áreas comunes de la mansión. Preguntó a una de las criadas, quien le dijo que Elena había salido temprano con doña Carmen a una cita en el centro de Madrid. La ausencia de Elena la llenó de una inquietud que no podía explicar. Era más que la necesidad de respuestas, era el vacío que sentía al no ver sus ojos oscuros, al no escuchar su voz. Decidida a encontrar más pistas, Sofía regresó al despacho de don Álvaro durante el día, aprovechando que la casa estaba tranquila. La puerta estaba cerrada con llave, pero encontró una ventana entreabierta en el pasillo trasero. Con el corazón acelerado, trepó con cuidado y entró. El despacho estaba tal como lo recordaba, oscuro, imponente, con el espejo antiguo dominando la pared. Sofía se acercó al escritorio y comenzó a revisar los cajones. Encontró facturas, contratos, pero nada que pareciera relacionado con ella o con Isabel. Entonces sus ojos se posaron en el espejo. Algo en él la atraía, como si la llamara. Se acercó y al tocar el marco sintió una vibración extraña, como si el objeto estuviera vivo. De pronto el espejo pareció nublarse. Sofía retrocedió, su respiración agitada, mientras una imagen comenzaba a formarse en el cristal. Era una mujer joven de unos 30 años, con cabello castaño y ojos verdes idénticos a los suyos. La mujer parecía estar llorando, sus manos apretadas contra el pecho. «¿Quién eres?», susurró Sofía, aunque sabía que no obtendría respuesta. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Sofía temblando. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró y vio a Elena en la puerta, su rostro pálido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, su voz llena de preocupación. «Si te encuentran, será peor». «No podía esperar», respondió Sofía, su voz quebrándose. «Vi algo en el espejo, Elena. Una mujer. Creo que era mi madre». Elena se acercó rápidamente y la tomó por los hombros. «No puedes seguir entrando aquí sola», dijo, su voz baja pero intensa. «Este lugar guarda más secretos de los que imaginas». Sofía la miró, sus ojos buscando los de Elena. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó, su voz suave pero cargada de emoción. «¿Por qué me ayudas?». Elena apartó la mirada por un momento como si luchara consigo misma. Luego volvió a mirarla, y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. «Porque no soporto verte perdida», admitió Elena, su voz apenas un susurro. «¿Por qué? Siento algo por ti». Las palabras colgaron en el aire, pesadas y frágiles a la vez. Sofía sintió que el mundo se detenía. Nunca había nombrado lo que sentía, pero en ese momento, con Elena tan cerca, supo que era más que admiración, más que gratitud. Era amor, un amor que la asustaba y la llenaba de vida al mismo tiempo. Antes de que pudiera responder, un portazo resonó en la casa. Elena tiró de Sofía hacia un armario cercano, y ambas se escondieron, sus cuerpos apretados en el espacio reducido. El corazón de Sofía latía tan fuerte que temía que las delatara. Escucharon pasos y luego la voz de Carmen, fría y cortante, hablando con alguien por teléfono. «No, no puede saberlo todavía», decía Carmen. «Si descubre la verdad, todo lo que hemos construido se derrumbará». Sofía y Elena intercambiaron una mirada en la penumbra. «La verdad»,
Siempre volvía a eso. Pero ahora, con Elena tan cerca, Sofía sintió que no estaba sola en su búsqueda. Y ese sentimiento, aunque aterrador, era lo más hermoso que había sentido en su vida. El armario era un refugio precario, pero en ese espacio estrecho, Sofía sentía el calor del cuerpo de Elena como una promesa de seguridad. Las palabras de Carmen aún resonaban en sus oídos: si descubre la verdad, todo lo que hemos construido se derrumbará. ¿Qué verdad? ¿Qué podía ser tan grande, tan devastador, que los Fernández de la Vega lo ocultaban con tanto celo? Los pasos de Carmen se alejaron, y el silencio volvió a la casa. Elena abrió la puerta del armario con cuidado, asegurándose de que no había nadie cerca. «Tenemos que salir de aquí», susurró, su voz tensa pero calmada. Sofía asintió, pero antes de moverse tomó la mano de Elena. «Dijiste que sentías algo por mí», dijo, su voz temblando de emoción. «¿Es verdad?» Elena la miró, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Por un momento pareció que iba a retroceder, pero luego dio un paso hacia Sofía, tan cerca que podía sentir su respiración. «Es verdad», admitió Elena, su voz suave pero firme. «Pero esto no es fácil, Sofía. No aquí, no con ellos». Sofía sintió una punzada en el pecho. Sabía a qué se refería Elena. En una familia como los Fernández de la Vega, donde la tradición y la apariencia lo eran todo, un amor como el que empezaba a florecer entre ellas sería un escándalo. Pero en ese momento, con la mano de Elena en la suya, Sofía no podía imaginar un mundo en el que ese amor no valiera la pena. «No me importa», dijo Sofía, sorprendida por su propia valentía. «Quiero saber quién soy, pero también quiero esto a ti». Elena sonrió, una sonrisa triste pero llena de calidez. «Entonces lucharemos juntas», dijo. «Por la verdad y por nosotras». Salieron del despacho con sigilo, pero la carta seguía quemando bajo la ropa de Sofía. Esa noche en su habitación, la leyó una y otra vez. La carta hablaba de Isabel, de su amor por una mujer llamada Clara, una relación que los Fernández de la Vega habían considerado inaceptable. Isabel había sido despedida, su nombre borrado de los registros de la familia, y su hija, Sofía, había sido entregada a un orfanato. Pero la carta no decía por qué los Fernández de la Vega la habían adoptado años después. Al día siguiente Sofía decidió confrontar a Carmen. La encontró en el salón, revisando un cuaderno de cuentas con su habitual aire de control. «Necesito hablar contigo», dijo Sofía, su voz más firme de lo que esperaba. Carmen levantó la vista, sus ojos entrecerrados. «¿De qué se trata?», preguntó con un tono que no invitaba a la conversación. Sofía respiró hondo. «¿Quién era Isabel?», preguntó directamente. El rostro de Carmen se endureció, y por un instante Sofía pensó que iba a levantarse y salir. Pero en cambio Carmen cerró el cuaderno con un golpe seco. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz tembló ligeramente. «Sé que era mi madre», insistió Sofía. «Y sé que tú y Álvaro saben más de lo que me han dicho». Carmen la miró fijamente, sus labios apretados en una línea dura. «Hay cosas que es mejor no remover, Sofía», dijo finalmente. «Por tu propio bien». «¿Por mi bien?», replicó Sofía, su voz subiendo de tono. «No sé quién soy. No sé por qué estoy aquí». Carmen se puso de pie, su postura rígida. «Estás aquí porque nosotros te dimos un hogar», dijo, su voz fría. «Deberías estar agradecida». Sofía sintió una oleada de rabia. Antes de que pudiera responder, Elena entró en el salón, como si hubiera estado escuchando desde el pasillo. «Déjala en paz, Carmen», dijo Elena, su voz cargada de desafío.
Carmen giró hacia ella, sus ojos encendidos de furia. Tú no tienes derecho a hablar, Elena, espetó. Eres una empleada, nada más. Sofía dio un paso adelante colocándose entre Carmen y Elena. Ella es más que eso, dijo sorprendida por la fuerza de sus palabras. Y no voy a parar hasta saber la verdad. Carmen las miró a ambas, su rostro una máscara de control apenas mantenido. Luego, sin decir una palabra, salió del salón. Esa noche Sofía y Elena se reunieron en la habitación de Sofía. Elena trajo más documentos que había encontrado, un diario de Isabel, escondido en una caja en el ático. Las páginas estaban llenas de amor, dolor y secretos. Isabel escribía sobre Clara, sobre cómo su amor había sido descubierto por Álvaro, quien la había amenazado con destruirla si no desaparecía. Pero también escribía sobre un espejo, un objeto que, según ella, veía la verdad, y que había sido un regalo de Clara. Es el espejo del despacho, dijo Elena, su voz baja. Creo que guarda algo más que recuerdos. Sofía sintió un escalofrío. El espejo con sus imágenes inquietantes parecía ser la clave de todo. Pero antes de que pudieran planear qué hacer, un golpe en la puerta las hizo saltar. Era Álvaro y su expresión era más fría que nunca. Sofía, ven conmigo, dijo su voz sin emoción. Hay algo que debes ver. Sofía siguió a don Álvaro por los pasillos oscuros de la mansión, con el corazón latiendo como un tambor. Elena intentó seguirla, pero Álvaro la detuvo con una mirada gélida. Esto es entre Sofía y yo, dijo, su voz cortante como el acero. Elena apretó los puños, pero Sofía le lanzó una mirada suplicante, pidiéndole que no insistiera. Con el diario de Isabel escondido bajo su ropa y las palabras de Elena resonando en su mente, Sofía se sentía al borde de un precipicio. Álvaro la llevó al despacho, el mismo lugar donde todo había comenzado. El espejo antiguo dominaba la habitación, su presencia casi viva bajo la luz de la luna. Álvaro se detuvo frente a él, su rostro inescrutable. ¿Qué sabes de tu madre?, preguntó sin mirarla. Sofía tragó saliva, debatiendo si debía mentir o enfrentarlo. Finalmente optó por la verdad. Sé que era Isabel. Sé que la echasteis de esta casa por amar a alguien que no aprobabais, dijo, su voz temblando pero firme. Álvaro giró hacia ella, sus ojos entrecerrados. Isabel era una vergüenza para esta familia, dijo, su voz cargada de desprecio. Su relación con esa mujer fue una traición. Sofía sintió una oleada de rabia. Una traición, replicó. Amar no es una traición. Álvaro la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Luego señaló el espejo. Mírate, ordenó. Dime qué ves. Sofía obedeció aunque el miedo le apretaba el pecho. Su reflejo apareció, pero esta vez la imagen de Isabel volvió, más clara que antes. Estaba de pie con lágrimas en los ojos, sosteniendo un bebé en brazos. Sofía retrocedió, su respiración agitada. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz quebrándose. El espejo no miente, dijo Álvaro, su tono extrañamente tranquilo. Muestra lo que esta familia ha intentado olvidar. Sofía lo miró confundida. ¿Por qué me adoptasteis?, preguntó. Si Isabel era una vergüenza, ¿por qué me trajisteis aquí? Álvaro no respondió de inmediato. En cambio sacó una llave de su bolsillo y abrió un cajón del escritorio. De allí extrajo una fotografía antigua descolorida por el tiempo. Mostraba a una joven Isabel, sonriendo junto a una mujer de cabello corto y mirada desafiante, Clara. Porque eras nuestra responsabilidad, dijo finalmente Álvaro. Y porque creímos que podíamos.
Corregir el pasado. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Corregir? Preguntó su voz llena de incredulidad. ¿Queríais borrar quién soy? Antes de que Álvaro pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Elena con el rostro pálido pero decidido. Déjala en paz, Álvaro, dijo su voz temblando de furia. No tienes derecho a manipularla. Álvaro la miró con desprecio. Tú no eres nadie para hablar, espetó. Una sirvienta metida en cosas que no entiende. Elena dio un paso adelante sin inmutarse. Entiendo más de lo que crees, dijo. Y no voy a dejar que le hagas daño. Sofía sintió un calor en el pecho al escuchar las palabras de Elena. En ese momento supo que no estaba sola, que tenía a alguien que lucharía por ella. Pero antes de que pudiera decir algo, Carmen entró en el despacho, su rostro pálido y sus ojos llenos de furia. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó su voz cortante. Álvaro señaló a Elena. Ella está llenando la cabeza de Sofía con mentiras, dijo. Y tú, Sofía, estás traicionando nuestra confianza. Sofía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero entonces miró a Elena, y en sus ojos encontró la fuerza que necesitaba. No estoy traicionando a nadie, dijo su voz firme. Solo quiero la verdad. Carmen y Álvaro intercambiaron una mirada, y por un momento Sofía pensó que dirían algo. Pero en cambio Carmen dio un paso hacia ella, su expresión suavizándose de una manera que parecía casi artificial. Sofía, eres joven, dijo. Hay cosas que no entenderías. Deja esto en nuestras manos. Sofía negó con la cabeza. No, dijo. No voy a parar. Sin esperar respuesta, tomó la mano de Elena y salió del despacho, dejando a Álvaro y Carmen en un silencio helado. En su habitación, Sofía y Elena se sentaron en la cama, el diario de Isabel entre ellas. Hay más, dijo Elena, abriendo el diario en una página marcada. Isabel escribió sobre un lugar, una casa en Toledo donde ella y Clara se escondían. Creo que allí podríamos encontrar más respuestas. Sofía asintió, su corazón acelerado. Pero mientras miraba a Elena, no pudo evitar sentir que, más allá de las respuestas, lo que realmente importaba era lo que estaban construyendo juntas. Vamos a Toledo, dijo su voz llena de determinación. Pero prométeme que no me dejarás sola. Elena sonrió, y por primera vez, su sonrisa era libre, sin sombras. Nunca, dijo y apretó su mano. El viaje a Toledo fue un acto de rebeldía silenciosa. Sofía y Elena se escaparon de la mansión al amanecer, tomando un tren que serpenteaba por los paisajes dorados de Castilla-La Mancha. En el vagón, sentadas una frente a la otra, sus manos se rozaban accidentalmente, y cada toque era como una chispa que encendía algo nuevo en Sofía. ¿Crees que encontraremos algo? Preguntó Sofía, mirando por la ventana mientras el tren avanzaba. Elena, con el diario de Isabel en su regazo, asintió. Isabel escribió que esa casa era su refugio con Clara, dijo. Si hay respuestas, estarán allí. Sofía la miró, admirando la determinación en su rostro. Había algo en Elena que la hacía sentir valiente, como si juntas pudieran enfrentarse a cualquier cosa. Pero también había miedo, un miedo que crecía con cada kilómetro que las alejaba de la mansión. Cuando llegaron a Toledo, la ciudad las recibió con sus calles empedradas y su aire antiguo. La casa que buscaban estaba en las afueras, una construcción modesta pero encantadora, rodeada de olivos. La puerta estaba cerrada, pero Elena encontró una llave escondida bajo una maceta, como si Isabel hubiera querido que alguien la encontrara.
Dentro, la casa olía a polvo y recuerdos. Había muebles cubiertos con sábanas, fotos descoloridas en las paredes, y un silencio que parecía contener historias no contadas. Sofía y Elena comenzaron a buscar, revisando cajones y armarios. En una habitación pequeña encontraron una caja de madera con iniciales grabadas, I.C. Sofía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas, fotos y un collar con un colgante en forma de corazón. Las fotos mostraban a Isabel y Clara, riendo, abrazadas, felices en un tiempo que parecía inalcanzable. Las cartas eran desgarradoras, llenas de amor y dolor, de promesas de un futuro que nunca llegó. Ellas se amaban tanto, dijo Sofía, su voz quebrándose mientras leía una carta en la que Isabel prometía proteger a su hija a toda costa. Elena se acercó y puso una mano en su hombro. Como nosotras, dijo suavemente, y Sofía sintió que su corazón se detenía. Se miraron y por un momento el mundo exterior desapareció. Sofía levantó la mano y tocó la mejilla de Elena, sintiendo la suavidad de su piel. Elena no se apartó, en cambio, se inclinó y sus labios se encontraron en un beso tímido, lleno de promesas y miedos. Fue un beso que sabía a libertad, a verdad, a todo lo que habían estado buscando. Pero la magia del momento se rompió cuando escucharon un coche detenerse afuera. Sofía y Elena se asomaron por la ventana y vieron a Carmen bajando de un vehículo, su rostro tenso. ¿Cómo nos encontró?, susurró Sofía, su corazón acelerado. No importa, dijo Elena, tomando la caja. Tenemos que irnos. Salieron por la puerta trasera, corriendo entre los olivos hasta llegar a un sendero que las llevó al río Tajo. Allí, escondidas tras unas rocas, abrieron la caja de nuevo. Entre las cartas encontraron un documento que hizo que Sofía se detuviera en seco, un certificado que nombraba a Isabel como la heredera de una fortuna secreta, una fortuna que Álvaro había reclamado como propia tras su desaparición. Esto es lo que escondían, dijo Elena, su voz llena de incredulidad. No solo te adoptaron para controlarte. Te adoptaron para asegurarse de que nunca reclamara esta herencia. Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza. Su madre había sido despojada de todo, y ella había crecido sin saber quién era, manipulada por una familia que solo buscaba proteger su riqueza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando. Elena tomó su mano, su mirada decidida. Volvemos a Madrid. Enfrentamos a Carmen y Álvaro. Y reclamamos lo que es tuyo. El viaje de regreso fue silencioso, pero la mano de Elena en la de Sofía era un recordatorio constante de que no estaba sola. Cuando llegaron a la mansión, la confrontación era inevitable. Carmen y Álvaro las esperaban en el salón, sus rostros fríos pero alerta. ¿Qué habéis encontrado?, preguntó Carmen, su voz afilada. Sofía dio un paso adelante sosteniendo el certificado. La verdad, dijo. Sé quién era mi madre. Y sé lo que le hicisteis. Álvaro intentó hablar, pero Sofía lo interrumpió. No voy a dejar que sigáis controlándome, dijo, su voz firme. Y no voy a dejar que sigáis escondiendo quién soy. Carmen la miró con una mezcla de desprecio y miedo. No sabes con quién estás jugando, Sofía, dijo. Pero Sofía ya no tenía miedo. Con Elena a su lado, sentía que podía enfrentarse al mundo. El salón de la mansión parecía más pequeño bajo el peso de la confrontación. Sofía sostenía el certificado con fuerza, como si fuera un escudo contra las miradas frías de Carmen y Álvaro. Elena estaba a su lado, su presencia un faro en medio de la tormenta que se avecinaba. No tenéis derecho a seguir mintiendo, dijo Sofía, su voz resonando en el silencio. Este documento prueba que mi madre, Isabel, era la heredera legítima de la fortuna que vosotros habéis estado disfrutando.
Álvaro dio un paso adelante, su rostro endurecido. Esa fortuna nos pertenece, dijo, su voz baja pero peligrosa. Isabel renunció a todo cuando decidió deshonrar a esta familia. ¿Deshonrar?, replicó Sofía, su voz temblando de rabia. Amar no es una deshonra. Lo que vosotros hicisteis, borrarla, abandonarme, eso es lo que es vergonzoso. Carmen intervino, su tono más suave pero igualmente firme. Sofía, eres joven. No entiendes las consecuencias de lo que estás diciendo. Si esto sale a la luz, la reputación de esta familia se derrumbará. Sofía sintió una punzada de duda, pero la mano de Elena en la suya le dio fuerzas. No me importa vuestra reputación, dijo. Quiero justicia para mi madre. Y quiero vivir mi verdad. Álvaro soltó una risa amarga. ¿Tu verdad?, dijo mirando a Elena con desprecio. ¿Crees que esta relación con una sirvienta te dará lo que buscas? Elena dio un paso adelante, sus ojos encendidos. No soy solo una sirvienta, dijo. Y Sofía no está sola. No vais a manipularla más. La tensión en el salón era insoportable. Carmen miró a Álvaro como si buscara una señal de qué hacer. Finalmente Álvaro habló, su voz fría como el hielo. ¿Os dais cuenta de que no tenéis pruebas suficientes, verdad?, dijo. Ese certificado no significa nada sin testigos, sin un abogado. Y nosotros tenemos los mejores. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero Elena apretó su mano con más fuerza. Entonces encontraremos más pruebas, dijo Elena. Y si no las hay, haremos que la verdad salga a la luz de otra manera. Álvaro sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Haced lo que queráis, dijo. Pero no esperéis salir ilesas. Esa noche Sofía y Elena planearon su próximo movimiento. Decidieron buscar un abogado en Madrid que pudiera ayudarlas a validar el certificado y reclamar la herencia de Isabel. Pero también sabían que necesitarían más pruebas, algo que conectara directamente a Álvaro y Carmen con la desaparición de Isabel. Volvieron al despacho, esta vez con más cuidado. El espejo seguía allí, imponente como si las observara. Sofía se acercó sintiendo la misma atracción extraña que antes. Tocó el marco y de nuevo una imagen apareció, Isabel llorando, escribiendo una carta. Pero esta vez la imagen mostró algo más, una caja fuerte escondida detrás del espejo. Elena, mira, dijo Sofía, señalando el espejo. Con cuidado movieron el espejo y encontraron una pequeña puerta en la pared. Elena forzó la cerradura con una horquilla, y dentro encontraron una carpeta llena de documentos. Había cartas, contratos y un testamento firmado por Isabel, nombrando a Sofía como su única heredera. Pero lo más impactante era una carta de Álvaro, escrita años atrás, admitiendo que había pagado para que Isabel desapareciera, asegurándose de que nunca reclamara su herencia. Esto lo cambia todo, dijo Elena, su voz llena de triunfo. Pero antes de que pudieran celebrar, escucharon pasos en el pasillo. Rápidamente escondieron los documentos y volvieron a colocar el espejo. Cuando salieron, Carmen estaba allí, sus ojos brillando con sospecha. ¿Qué hacéis aquí otra vez?, preguntó, su voz tensa. Nada que te importe, respondió Elena, su tono desafiante. Carmen las miró y por un momento Sofía pensó que iba a decir algo. Pero en cambio se dio la vuelta y se fue, dejando un silencio inquietante. Esa noche Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. No solo de los documentos, sino de ellas, de lo que sentían, de lo que querían. No sé qué pasará mañana, dijo Sofía, su voz suave. Pero sé que quiero estar contigo. Elena sonrió,
sus ojos llenos de calidez. Y yo contigo, dijo. Pase lo que pase. Con los documentos en su poder, sabían que la batalla apenas comenzaba. Pero también sabían que juntas eran imparables. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Sofía y Elena, con los documentos escondidos en una bolsa, salieron de la mansión antes de que Álvaro y Carmen despertaran. En Madrid, encontraron a una abogada joven y valiente, Laura, que aceptó tomar su caso. Laura revisó los documentos con atención, sus ojos brillando con determinación. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo Laura. Pero debéis estar preparadas. Los Fernández de la Vega no se rendirán fácilmente. Sofía asintió, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Pero con Elena a su lado, se sentía más fuerte de lo que nunca había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino. Laura presentó los documentos ante un juez, y la noticia de la herencia de Isabel comenzó a filtrarse en los círculos sociales de Madrid. La reputación de los Fernández de la Vega comenzó a tambalearse, y con ella, su control sobre Sofía. Álvaro y Carmen intentaron contraatacar, contratando a los mejores abogados y desmintiendo las acusaciones. Pero los documentos eran irrefutables y la carta de Álvaro confesando su papel en la desaparición de Isabel fue la prueba final que inclinó la balanza. Una mañana, mientras Sofía y Elena esperaban noticias en el despacho de Laura, recibieron una llamada. Era Carmen, su voz quebrada por primera vez. Sofía, podemos llegar a un acuerdo, dijo. No hagas esto público. Podemos darte lo que quieras. Sofía miró a Elena, que negó con la cabeza. No quiero vuestro dinero, dijo Sofía. Quiero justicia para mi madre. Y quiero vivir mi vida sin vuestras sombras. Colgó el teléfono, sintiendo una libertad que nunca había conocido. Días después, el juez falló a favor de Sofía. La herencia de Isabel fue devuelta a su legítima dueña, y Álvaro y Carmen enfrentaron cargos por sus acciones contra Isabel. Pero para Sofía, la verdadera victoria no fue la riqueza. Fue encontrar su verdad, su identidad, y a Elena. Juntas decidieron usar parte de la herencia para crear una fundación en memoria de Isabel y Clara, un lugar donde las personas pudieran vivir y amar libremente sin miedo al juicio. Una tarde, mientras caminaban por las calles de Toledo, Sofía y Elena se detuvieron frente al río Tajo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Crees que Isabel y Clara están viéndonos? Preguntó Sofía, su voz suave. Elena sonrió, tomando su mano. Creo que están orgullosas, dijo. De ti, de nosotras, de lo que hemos construido. Sofía se inclinó y besó a Elena, un beso lleno de promesas y esperanza. El espejo de la mansión había revelado el secreto mejor guardado, pero también había mostrado la verdad más hermosa, que el amor, aunque a veces oculto, siempre encuentra la forma de brillar. Y mientras el río fluía tranquilo a sus pies, Sofía supo que por fin había encontrado su hogar. No en una mansión, no en una herencia, sino en el corazón de Elena, donde siempre pertenecería.